Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu taya tawaka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, con mucha alegría estamos nuevamente en este espacio para conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Hoy, pues cuando estamos en el mes de abril y llega la segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª semana de vacunación en las Américas, que va desde el 26 de abril al 3 de mayo. Desde la EPSI Anas Guayú nos vinculamos a estas gran jornadas porque buscamos proteger a toda nuestra población afiliada, a todos nuestros niños, jóvenes, adultos, a nuestras gestantes de los brotes de enfermedades prevenibles, en especial en este tiempo contra la fiebre amarilla que ha sido declarada en alerta en el territorio nacional y también contra la tosferina en niños y en mujeres en estado de embarazo. También hay otros biológicos que se aplicarán, por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la jefe Tatiana Dita, líder de la ruta PAI de la EPSI Anas Guayú. Muy buenos días, jefe. Watamar pushwa anaya otsehoru sa hapa gente puchi osunta hora que het puchi o tam sitio to costunte EPSI Anas Guayú so kaikat sábado el 26 en cari que de abril anta tuara tamakun hirakatru omman pushwa Colombia o tam 7 semana que tunto makun que tunto omman ka América pura hot anu purte hainte how hainte haran hainte amakun hirakas muy pushwa anu wamat jefe ka aim hakatsku tamakun hirakat ya suru EPSI Anas Guayú Tatiana Dita. Iniciemos con nuestra primera pregunta. ¿Cómo podemos concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación en nuestros niños, en los jóvenes, en los adultos y en las gestantes? Para Yarasaki Rahome jefe que tsawata mat. Hamu hatskoi paspura. Washa ina namano wayuka na rehu ina ina shi pa ina hai man tamaku ni rakanamente pitch kana himari kana otana la yuka namana ipuonu kana hamu hatskoi pa watoma. Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre todo a los niños y a las niñas. Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas, las cuales pueden tener complicaciones graves e incluso provocar la muerte, incluyendo difteria, tétano, tosferina, sarampión, paperas, rubiola, hepatitis B, poliomielitis, gripe, neumonía, meningitis y otras. También hay vacunas para enfermedades como el cáncer de cuello uterino y la fiebre amarilla, la enfermedad del virus del papiloma humano y el COVID-19. En las mujeres embarazadas, las vacunas cumplen una importante función. Es proteger a la madre e hijo de enfermedades que podrían ser potencialmente mortales, por lo que se recomienda una dosis de la vacuna de PTA celular durante cada embarazo a la semana 26 y si viven en zona rural dispersa, se aplica a la semana 20 de embarazo.
por estudiar te ha macuna cantono guayuca en allá o te entró una hai magia na mano guayuca na pushu al cahamai si hay más que tapa guayu suri guanuro pushu al tramayen que ton guayu to te garatoma guayu na mano te pitch que nairo o tanamre o yuga na pushu o tanamani puonoga pura na allá o te ha en guanuro e que metro men suri guane e ka hai por na tanti de macuna que romacat que terrapurat que te difteria tétano tosferina sarampiona papera rubiola hepatitis B poliomielitis, temasagratón tepichi, gripa, shunui, neumonía, checherugaratón hain tepichi o también meningitis, ayuy garatón esqui tepichi, mayen garatón tepichi o auto garatón tepichi. O tamusia, es macuna, pura hato cáncer na chong rahieyo, o tamsita fiebre amarilla monacat, o tamsita ayuri, o que chira carho, wayu meisar hani train mawa toro yo, o sma hier wane toro nia, papiloma humano, manos, o tamsita, macuna que pura que COVID, na hieyo y puo nunca na pura nainte na chon na hieyo ai terge macuna y puro y naya hei has na terge na macuna DPT henoria pura karia wano ma piamas ki ai piru kash semana na puro y naya o tamosia na piamas ki semana na pura na hieyo watta que ne pia no que ne pia na erhere kamoy wattu was na mai senai hetra. Si eres afiliado de la EPSI Anasguayú, te recordamos que es importante inscribir en la misma EPS a cada uno de los miembros que conforman el núcleo de tu familia, contemplado en el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Ya que no van a ver Cuba más que nosotros EPSI que Anasguayú, hurut capa, guaracare huchón y hurup no EPS nata hatan. Eso en el carrera octavo pura atrás en el artículo 2138 sobre decreto guanesia que reglamento 780 menos ya que 16 red capa cota y guanesia EPS que y recarjai guamay energía coche rajuchoni cote y pucho ale pupanza en tierra. Jefe Tatiana, ¿cómo, cuándo, en qué horarios y a dónde pueden acudir toda nuestra población afiliada para que puedan recibir las vacunas? Bueno, aquí la que me jefe que jugata más. Haraihat, harapshin hataitani makun que panarut que en te pichka na irunama, este makun juane ver na Cuba. Todos los días pueden acudir a vacunarse en su IPS, donde les brindan servicios de salud en los horarios de 7 a 12 y de 2 a 5 p.m. Además, en el mes de abril llega la segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª semana de vacunación en las Américas. Esta se llevará a cabo del 26 de abril al 3 de mayo y el día 25 de abril el vacunatón nocturno en todos los municipios. Con esto se busca proteger a toda la ciudadanía de brotes y de enfermedades prevenibles, en especial contra la fiebre amarilla en población de 1 a 59 años y contra la tosferina en niños y mujeres en estado de embarazo. Asimismo, se pueden vacunar contra VPH a los niños y niñas de 9 a 17 años. Esta gran jornada tiene como lema: tu decisión marca la diferencia, inmunización para todos. Por eso, los invito desde la EPSI Anasguayú a acudir a los siguientes puntos de vacunación: en el municipio de Riohacha, la IPSI Gualequero y el Hospital Nuestra Señora de Remedios; en Distracción, la S Hospital Santa Rita; en Manaure, la S Armando Pavón; en el municipio de Barrancas, la S Nuestra Señora del Pilar; en Albania, la S Hospital San Rafael; y en el municipio de Uribia, a la IPS Medicer y las S Perpetuo y S Nazaret. Aha, no le van a ir jefe que hipa hetra. Pucha saki en caramba y ya hoja intactani de macuna que haran hatina nai de pichka. Puna de pitch hemei shiri que naitan macuna nanai. Nai me piyama piyen chai pirua akarachi otawane huya. Nai me poro me kisa me kashi nai harai huya. O tamsia ya. He has na te inte ha na te pichka na ruhiye yo toro yo me kia sar huya nai poro akarachi me no huya se aitan macuna BPH manakat. What was there not why matwan. O tamsina nai ne puo no kana. No mshina raura garatin que no suri ai pirua ski huya aitan hatra macuna que namoi que hamoi epuna que narut que en el invierno las 7 9 las 5 arica sulu IPS RNR en wane en Cuba o tamsia ya uru que kat pushware nanainte IPS RN amakuna hira makat que a las 7 en las 12 las 2 en las 5 ai pa na pura wane en Cuba narut que na pura amakuna hira o taenhat oru mauria tamakuna hira mreuskat 23 semanas uru to bom
Manca América, y no solo Maca Pushua. Hoja 26 de abril, Honaima 3 de mayo. 25 oro, en tu aine, bueno, Macuna, hay pawa, y Napura, Nayataka, no que nos pura Narrutka, Macuna, Hira. So, en hay pawa, y traente, Anas, Wayus, and Anas, Kutra, Tawaka, muy guaneva, y Ruku, Urupna, Ripia. Casapura, Jaima, Hanahia, Suri, Watasari, Wanuru, Aima Hirantiru, Kuri, Watasari, Wanuru, Yotamcito, Fiebre Amarilla, Monaca, Aina, Tamay, Equanine, Huyas, and Aime, Haraiski, Mekiet, Sermon, Huya, Otamcito, Kochka, Toferina, Musari, Honomoin, Opura Hoyo, Otamsi, Puono, Otamsi, Hiao, Tentado, Tomacuna, BPH, Nacanete, Pitch, Mekiet, and Porocara, Chunhuya, Kahamoy, Hatamacunca, una jornada, Homonaca, Terrachiro, Hatkatsai, Anas Bayu, Opure, Ruanewa, y Rejucua, Opura, Herutkain, Haraya, Maque Riwacha, Juru, IPS, Kawareket, Otamsia, Nuestra Señora Remedio Pitatka, Distracción, Juru Pitatka, Santa Rita de Casia, Otamsia, Sulu Manaure, Pitatka Armando Pavón, Huarranca, Pitatka Nuestra Señora del Pilar, Albania, Juru Pitatka San Rafael, Otamsia ya Uribia, Suru Medicer, Numa Perpetuo Socorro, Otapitatka Nazare. Recuerden que estamos en nuestro programa Tú y Yo Gestionamos Salud de la EPSI Anas Guayú, hoy hablando de un tema muy importante y es la gran segunda jornada nacional de vacunación y la 23ª jornada de vacunación de las Américas. Jefe Tatiana, ¿qué vacunas se aplicarán y qué costo tienen? Chirvat Garasaki Rahman Jefeka. Kas Macuna, Eka, Otaharan, Hatchias, Caria para Suane, o Erscut Macuna. Se aplican vacunas como BCG, hepatitis B, rotavirus, neumococo, influenza estacional, fiebre amarilla, DPT y sarampión. Estas vacunas están destinadas a proteger a niños de 0 a 5 años y pueden variar dependiendo de la edad y las necesidades específicas. Además, en niños y niñas entre 9 y 17 años se aplica la vacuna BPH para prevenir el cáncer de cuello uterino, mientras que en la etapa del embarazo se recomienda la vacuna de PTA celular. Esta se debe aplicar durante cada embarazo a la semana 26 y si vive en zona rural dispersa, se aplicará en la semana 20 de embarazo. También se debe colocar la vacuna antigripal llamada influenza, adicionalmente la vacuna contra el virus respiratorio sincitial que se recomienda para embarazadas en la segunda mitad del embarazo. Es importante que sepan y conozcan que la vacunación no tiene ningún costo, es gratuito y sin barreras. Ano sana kef ke shipa he hot chiro at Garasaki harar makune hat ka ota caria para son makune eka chetra BCG manakar hepatitis B, rotavirus, neumococo, influenza estacional, fiebre amarilla, DPT puripuono o tamsi sarampion apona te pitch kanairo o tamsi te ay mo te pitch snai he rehemeri ne snai harai hoya mosa se akuna chikia por red ka na manu joni kana wane wai rukua o te ya ya ruk chi no is na pura na nohori eli kana kanani te makuna ka es makuna por te pitch toro yo mahieyo nanai he me kiet sat karhui na poro karra chun pura te BPH manaka pura ayuri pura me kanai para toro yo wane hier o tamsi wane toro nanai para hier kanani to wanu ka o tamsi te makuna pura hat ayuri te cáncer na chochon hieyo mosi ho na pura nei puo no kana este makuna BPT manaka watu saitani nanai o pura nanai epa pia mashki ai piro mai semana nanai puro o tamsi pia mashki semana na pura na wata kana pia no hori kana pe pia sana te rehere de ko anewa irestu moso se herutka watu herutka yapna ya ne puo no kana herutka pura na ter de makuna kana nai hei has na ya wata intensa anewa irnaku te makuna kat Maria Palasat apa ho história no raio porque ata intensa o kat sana intenai te pitch no to wayo murió yusto anewa irnaku. Lo que usted debe saber. Anuane que hace usted año tao horu maunaya. Usted debe saber que este 25 de abril tu decisión puede marcar la diferencia en la salud de tus niños y de todos tus familiares. La EPSI Anas Guayú te invita a participar en el gran vacunatón nocturno en todos los municipios de nuestro departamento. Te esperamos en Maicao en los parques Sagrado Corazón de Jesús, José Domingo Boscac y Centenario de 5 de la tarde a 7 p.m. para que te vacunes y protejas
manejas tu salud. Tu decisión marca la diferencia. So kai 25 en kari kashike de abril, punai het pushware juana hantim kuai. TPSI kana suayu hena hirrenhia pura tamaku una hira. Sawai para hatkat. Ya Maiko Guatapa henhia wane wairukua. Solo tu parque Sagrado Corazón de Jesús, José Domingo Boscán, Otamesi Centenario, Hanai las 5, Senai las 7, Aipa, Napura Nayatakana, Nohoricana, Himata en Sokai. Humaku una hirpa, Jaima hirapa hukuaipa. Punai het pushware, anai tempo kuai. Soto hai, hiakan otawayakan, achaha hirashuakuaipa purana. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias a la jefe Tatiana Dita, jefe PAI de la EPSI Anas Guayú, también a Reinaldo Ipuana, nuestro compañero líder étnico, quien ha hecho la interpretación para todos nuestros hermanos Guayú en las diferentes comunidades. Por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes. Gracias por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Feliz fin de semana. Anaya watsihoro sao apa ipente poch ka tonta wala ka poch ya kana win pe ori kana ni wair mayo wale moyo kachon kana ta pitch rut ke rante pitch kana reinte ta mo kon hira ka puri ruana wer kutra kana kala chiki homoy na wapuhe ori kana para he ori kana otana ucho he ori kana wale moyo na ya wata yo sao to amako na hira ka hamoy kat sense nai na te pitch kana ate rante to wanore kana nai no shi maye instu no shi open stuns hamoy kat sense nai rukos pura soto hai ya kana otawaya kan acha hira shi wakua Purana.